El tema de este congreso, Caminos de Santiago, Caminos Culturales, una mirada a Europa, abre directamente la puerta a esta presentación orientada al patrimonio jacobeo europeo. Voy a tomar algunos minutos para presentaros lo que es el Institut de Recherche Jacquer, en castellano Instituto de Investigación Jacobea, y les voy a decir quién somos, qué hacemos, para qué público y con qué medios. Y esto se le da aquí. El instituto arraiga en Bourges, Francia, cerca de Vézelay, en julio del 82. Y en esta foto podéis ver en el centro unos caballeros que son concretamente la señora Denise Péricarméa, que está aquí en la sala, con sus dos hijos adolescentes, a caballo en la plaza de la Catedral de Bourges, preparándose a salir hacia Santiago en el 82, en julio. La credencial que veis a la derecha, eso es, da la fecha, que es del 18 de julio del 82. ¿Qué motivó esta aventura? Pues muy sencillamente un libro, del cual quizás habéis oído hablar, en castellano se llama La aventura del Camino de Santiago. En francés, Priez pour nous à Compostelle, que lo editaron dos periodistas, Barré y Gurgan, mezclando historia real y revisada, imaginando a miles de peregrinos medievales en los caminos de Santiago. Esta aventura comenzó también con el impulso del marqués René de la Côte-Messelière, entonces presidente de la Société Française des Amis Saint-Jacques en París. Los siguientes pasos previos a la creación del instituto fueron una tesis doctoral, la Unión de Asociaciones Jacobeas en Francia y su grupo de investigación del año 2000. Después se creó la Fundación David Parou Saint-Jacques en 2002, el Label Europeo de Estrellas del Patrimonio del 2018 y finalmente la creación del Instituto de Recherche Jacquer, creado en 2021. El Instituto de Investigación Jacobea va dirigido en prioridad a asociaciones de peregrinos y a sus socios, a los que caminan y se interrogan sobre el patrimonio que encuentran, a los que aún no se interesan por la historia, pero que pueden venir a ella. Sabéis, en cierta edad caminamos menos y seguimos interesados. A todos los interesados en el patrimonio, que sean municipios, instituciones, administraciones, periodistas y medios de comunicación, curiosos de cultura, operadores turísticos. Los miembros de este instituto son profesionales y aficionados, socios de asociaciones de peregrinos o no, estudiantes, eruditos. ¿Qué proponen? Algunos aportan sus competencias, su red de especialistas, su experiencia, una metodología para crear categorías que llamaremos más tarde constelaciones. Los demás, un inventario indispensable de elementos materiales e inmateriales de patrimonio jacobeo local. La puesta en común también de conocimientos que nos permiten ver más alto y más lejos. Un primer objetivo es dar unidad al patrimonio jacobeo ocultado por su diversidad. Hay tantos elementos como estrellas en la Vía Láctea. Cada elemento del patrimonio material o inmaterial, que puede ser un texto, una historia, una leyenda, simboliza la proyección de una estrella sobre la Tierra. Luego, las estrellas se pueden agrupar en constelaciones. 3 libros inspiran el nacimiento de estas constelaciones: el Códice Calixtino asociado a Compostela, la Crónica de Turpín asociado a Carlomagno y la Epístola de Santiago. Estos libros resumen todo el patrimonio europeo de la peregrinación. Las 3 diapositivas siguientes indican los temas omnipresentes. El primer libro, Las leyendas de Santiago y Compostela recogidos en el Códex Calixtino, que pueden ser, por ejemplo,
la vida y martirio de Santiago según la Biblia, o el descubrimiento de la tumba y la traslación a Galicia. El segundo libro, las leyendas asociadas a Carlomagno, se conocen gracias a la Crónica de Turpin, ampliamente difundido en Europa. Se trata de una historia legendaria recogida en el Codex Calixtino y en la Historia Oficial de Francia. Difundió la historia de Santiago por toda Europa y se consideró como verídica hasta el siglo XVIII. La imagen de la izquierda, el Santiago ordena a Carlomagno que siga la Vía Láctea hasta Compostela para ir a liberar su tumba. En la imagen de la derecha, Carlomagno ha muerto y Santiago viene a salvar su alma de los demonios que quieren llevarle a causa de sus pecados. En el balance pone las piedras de las iglesias que fundó. No sé si lo veis bien en esta imagen de la derecha. El tercer libro, la Epístola de Santiago, que dio origen al sacramento de los enfermos, contribuyó en gran medida a la difusión del culto del apóstol en Europa. Encontramos, por ejemplo, devociones centradas en la extrema unción y sobre las historias bíblicas, pero también hay devociones centradas en los relatos bíblicos recogidos en el Códice. Existen también reliquias de Santiago en toda Europa y podéis ver en este mapa de Francia una idea de la distribución de reliquias y relicarios en el territorio francés, pero hay otros tantos en otros países de Europa. Hay tantos en España, en Italia, en Austria, en todos los países. Hemos elegido un logotipo que os voy a explicar. En la imagen de la izquierda se ve que el apóstol Santiago ha dejado el bordón para escribir su epístola. Está en plena reflexión, en plena investigación. Nos invita a imitarle, interrumpiendo a veces nuestros caminos para reflexionar juntos sobre el sentido de los mismos. Los objetivos del Instituto son 5. En primer lugar, revelar la singularidad europea del patrimonio jacobeo, participando en proyectos culturales europeos. No hemos esperado a Europa Compostela. Pero también valorizar el patrimonio local santiagueño para que se convierta en hitos de las rutas contemporáneas y no de las llamadas rutas históricas, así como difundir conocimientos nuevos y documentados y destacar los aspectos específicos de cada lugar. Todo ello para ofrecer informaciones veraces a los operadores turísticos, con efecto de promover el patrimonio a lo largo de las rutas modernas y fuera de ellas. El patrimonio está sobre todo fuera de las rutas conocidas, permitiendo así evitar errores históricos en los medios de comunicación, como el de miles de peregrinos en rutas construidas para ellos. Un turista de hoy puede convertirse en peregrino de mañana. ¿Cuáles son los instrumentos del Instituto? Pues su base de datos sobre patrimonio, los voluminosos archivos de sus páginas web, sus cartas peregrinar informado abiertos a los trabajos de los investigadores que desean difundirlos, su red de especialistas capaces de contestar a las preguntas más diversas, su capacidad para reunir a profesionales y aficionados en jornadas culturales abiertas a todos los públicos. Por último, el Instituto desea responder al llamamiento del Consejo de Europa, que en su Declaración de Santiago de Compostela del 23 de octubre del 87, en el punto 4, decía lanzar programas de animación cultural para redescubrir el patrimonio histórico, literario, musical y artístico creado por las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Aplicando esta declaración, la Fundación David Parou Saint-Jacques, ahora Instituto de Investigación Jacobea, desarrolló el proyecto plurianual Estrellas del Patrimonio Jacobeo,
que recibió en enero del 2019 el sello Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018. En conclusión, al igual que Carlomagno salió a liberar la tumba de Santiago, el Instituto de Investigación Jacobea, siguiendo el llamamiento del Consejo de Europa, les invita a revelar el patrimonio jacobeo olvidado y a darle vida. Muchas gracias. Merci beaucoup. Simplemente un apunte, de verdad, l'Institut de Recherche Jacquer hace un trabajo excepcional con muy poca gente, están por ahí y merecen todo el aplauso, ya que este congreso está tan preocupado por la cultura como debe ser. Ellos son cultura del camino. Continuamos. Cultura viva del camino, mejor dicho. Continuamos ahora con la siguiente comunicación. Camino de San Rosendo, un itinerario de peregrinación milenario. Presenta esta comunicación David Pérez López, de la Asociación de Amigos del Camino de San Rosendo e da Raíña Santa. Cuando queiras. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a participar en este congreso. Es para nosotros un honor, en nombre de la Asociación Amigos do Camiño Xacobeo de San Rosendo e da Raíña Santa, poder participar en este congreso y empezar a poner el nombre de una comarca pequeña como es el Val do Limia y la Baixa Limia, empezar a poner su nombre en Europa gracias a la difusión de su patrimonio cultural, material, inmaterial, de gran valor y gran potencial. La comunicación de hoy se basa en un poco explicaros por qué este camino que aprovecha el trazado de la antigua vía romana, la Vía Nova, en su parte que atraviesa la serra del Xurés y del Llerés, porque debe ser un camino xacobeo. Con el título Camino de San Rosendo, un itinerario de peregrinación milenario. Gracias. El Camino de San Rosendo, también denominado Camino Portugués Porcelanova o Ruta de la Raíña Santa, es un antiguo itinerario de peregrinación que vertebra desde tiempos de los romanos el eje Oporto, Ourense-Santiago, por tierras de Rudesindos Gutiérrez, fundador de Celanova, obispo y virrey de Galicia en aquel convulso siglo X. El itinerario ha sido testigo del discurrir de peregrinos que desde Portugal y con la tumba del apóstol como meta seguían las antiguas calzadas romanas y caminos medievales que transitaban hacia Santiago, como San Rosendo de Celanova, San Torcuato de Santa Comba de Bande o San Martiño de Ourense. En la ciudad de Asburgas, el camino desemboca en la Vía de la Plata o el Camino Mozárabe, para luego ya completar los últimos 100 kilómetros hasta Santiago. De diferentes fuentes documentales, iconográficas y arquitectónicas han ayudado a mantener vivo el espíritu de este camino. También toponímicas, recordamos que aparecen en muchísimas fuentes toponímicas este camino como a Carretera Bella, el camino de los Muertos, Abrea, La Berea, pues topónimos que constantemente van asociando su paso a un itinerario histórico. También existen guías ya muy antiguas. La más nombrada es la del siglo XVIII, del padre portugués Matos Ferreira, un clérigo que recorrió el camino aprovechando el trazado de la vía romana y luego de un camino de la vía secundaria que unía Aquis Querquernis, el campamento romano de Aquis, con Lucus Augusti a través de Auria. Pues él escribe su peregrinación y va nombrando directamente pues, los pasos por donde pasa. El crucero de Sarriaus, de ahí a Freguesía da Portela, de ahí a Gontán, de ahí a San Martiño, etcétera, etcétera. De ahí a Pontefechas, San Paio da Merca, Souto Penedo, San Cibrao de Arbiñas y de ahí a Ciudad de Ourense. Bueno, es un reflejo constante en su libro, pues marcando los pasos y el trazado de este camino. Monte Córdoba, en Santo Tirso, Portugal, lugar de nacimiento del Santo Celanovés, que da nombre a este camino,
y comparte el nombre con la Raíña Santa, se erigió en noviembre de 2022 como kilómetro cero de este itinerario, que a lo largo de 306 kilómetros atraviesa el norte de Portugal y el sur de Galicia hasta Santiago de Compostela. La salida de Braga, capital religiosa del país vecino, discurre por la ya nombrada Vía Nova, una calzada romana que mandó construir el Imperio Romano en su época imperial, ¿no? En su época en lo que todo lo que se hacía se concebía para ser eterno, y ahí están aún los vestigios de sus puentes, de sus miliarios, de su trazado espectacular a medio ladera, siempre planeando sobre el paisaje, y de no permitir grandes desniveles para que las cabalgaduras no sufrieran, siempre a nivel, y salvando los puertos pues con ese zigzag característico de la Vía Nova, ¿no? Y se hizo para unir de un modo más eficaz las dos capitales conventuales, Brácara Augusta y Astúrica Augusta. Había una vía más antigua, la 17, pero me mandaron construir esta en base al gran potencial minero de oro que había en la comarca. Miliarios y restos arqueológicos mantienen casi inalterado este trazado, que a partir de Terras de Bouro entra en su vertiente más natural. Atraviesa la reserva de la biosfera transfronteriza Llerer-Xurés y durante todo ese trazado va siempre escondido entre una exuberante vegetación, siempre en sombra, siempre por caminos medievales y trazados espectaculares, con muros de piedra que actualmente son patrimonio de la humanidad, la cantería en seco, y con un gran valor añadido de potencial arquitectónico plasmado en capillas y etnográfico, en cruceros, petros de ánimas, etcétera, etcétera. El carácter primitivo de este itinerario lo hacen especialmente atractivo para quien busque encontrarse a sí mismo en un camino poco masificado y con altas dosis de aventura y desafíos. Tenemos que pasar la diapositiva. ¿Dónde se va? Ah, vale. Bueno, esta es una presentación con un dibujo de unos peregrinos entrando hecho por una dibujante. Aquí vemos un plano del siglo XIX, de Cuello y Maldo, donde ya, bueno, ahí viene trazado el camino, en su entrada en a Portela Domen, desde Portugal hasta Ourense. Ese camino está trazado sobre caminos ya existentes que demuestran que en el siglo XVIII aún pervivía el trazado de ese camino que viene ya de la época romana. La flecha. No. Ah, perdón. Vale. Santos y peregrinos. Hasta Santa Comba de Bande, muy cerca ya del campamento romano de Aquisquerquernis, llegaron los restos de San Torcuato, desde el sur, pues escapando de las invasiones musulmanas. Y San Torcuato se trata de uno de los varones apostólicos, discípulo directo de Santiago y primera conexión directa de estas tierras con el apóstol Santiago. La propia iglesia visigótica es el primer edificio de la provincia en ser declarado monumento nacional. Data del siglo VII, es una belleza y es parada obligatoria para aquellos peregrinos que buscaban la bendición y cobijo en el camino. Tenía también su monasterio, era un lugar de acogida, y en su interior se halla un precioso sepulcro de mármol donde se dice que estaban los restos de San Torcuato. Sus reliquias han sido trasladadas a Celanova en el siglo XVII, pero se conserva allí el sarcófago y aún se notan los restos de los peregrinos que rascaban con la concha en el sarcófago, o bien con las uñas, porque creían que el polvo del sarcófago era milagroso y querían llevarse un poquito de ese polvo y por eso rascaban, y están allí las marcas del sepulcro todo rascado, e incluso le faltan algunos pedacitos. El trazado, desde Santa Comba hasta Celanova y también parte hasta Ourense, sigue el trazado de la comentada vía secundaria romana, que se desgranaba de la Vía Nova en Santa Comba, Aquis, y atravesaba por el Alto do Vieiro hacia Auria en dirección a Lucus Augusti. Bien. Eso también está corroborado por muchos historiadores. Destacamos, por ejemplo, a Enrique Bande,
que lo corrobora con la ruta en el registro del paso de los peregrinos por las rutas xacobeas ourensanas según los libros parroquiales. En este eje viario tan importante erigió Rosendo Gutiérrez su gran monacato en el siglo X. Un cenobio que adquirió gran relevancia y poder, sumando más de 80 abadías, monasterios, iglesias y prioratos que se extendían por Galicia, norte de Portugal y Castilla. El propio Rosendo peregrinó en varias ocasiones a la capital compostelana, desde su retiro celanovés, después de haber presidido la diócesis de Dume, Braga, Mondoñedo e Iria Flavia, y mismo como virrey de Galicia en los años posteriores al descubrimiento del apóstol. Una historia que se encargaron de continuar sus descendientes y los monjes en los siglos posteriores. Hospedaje y peregrinación. Por este itinerario transfronterizo y de fuerte presencia monacal pasó la famosa Raíña Santa Isabel I de Portugal en uno de sus viajes a Compostela en el siglo XIV, hasta el punto de dar su nombre también a la ruta. De su paso por estas tierras dan cuenta varios escritores y estudiosos, que además resaltan el monasterio celanovés dentro de una red viaria antigua fundamental para comprender la configuración cultural de esta parte de Galicia en la que los caminos nos vinculan con Portugal. Vamos a ver, un minuto. Bueno, también en el artículo de San Rosendo y Celanova se refleja que el abad debe cuidar siempre de los peregrinos y de que todo esté en orden. Otro recurso a destacar del camino es su riqueza termal. En la última etapa está escrita en esta clave termal, tanto en Santo Tirso como en Amares, como en Lobios, como en Bande. En el territorio noesano, entre los contrafuertes del Xurés y del Sarre de Santa Eufemia, están las aguas termales de Obaño. Y en los baños de Bande, también con unas privilegiadas vistas del Xurés, encontramos las prestigiosas fuentes termales de aguas cálidas. Y ya en Ourense, las conocidas fuentes que van de Chavasqueiro a Tinteiro, como una relajante parada para retomar con fuerza los últimos 100 kilómetros por la Vía de la Plata hasta Compostela. Finalmente, reflejar que, como asociación, la Asociación Amigos do Camiño de Xacobeo de San Rosendo e da Reina Santa, que nació en el 2019, recogiendo algún trabajo anterior, trata de recoger el testigo de aquellas personas, colectivos y entidades que durante estas décadas consiguieron mantener vivo este camino y promoverlo como un recurso socioeconómico para el territorio. El camino es un eje dinamizador, allá por donde pasa. No solo es riqueza para la hostelería y la restauración, sino que repercute y genera un valor añadido en el tejido comercial y empresarial, además de visibilizar el patrimonio cultural material e inmaterial. Solo se protege lo que se valora y solo se valora lo que se conoce. Muchas gracias. Moitas grazas, David. Continuamos ca siguiente comunicación, con la siguiente comunicación, Vía Istarska, el camino jacobeo en Croacia, a cargo de Rafael Lema Bouzo, representando a la asociación Istarka Jacoba, Amigos del Camino, Croacia, Balcanes. Rafa, no voy a perder tiempo con diapositivas, si no, no falo nada. La península de Istria en Croacia fue una salida natural de los caminos comerciales de los Balcanes y Centroeuropa, disputada por bizantinos, turcos, austríacos y venecianos. El Adriático marcó asimismo una confluencia de rutas de peregrinos y exiliados religiosos de las naciones ocupadas por el Islam, de Asia Menor y el Cáucaso. Lejanos romeros, camino de Roma y Santiago, un mar con gran influencia hispana desde el medievo. Agradecer el gran trabajo que hacen en Bosnia y Croacia Ivana Silvestro y Vedran Prasen, la Confraternidad de Santiago en Croacia, identificando 20 rutas y 3.000 kilómetros. Desde el siglo XIII documentamos peregrinos croatas. La Vía Istarska comunica con los caminos de Banovina, Šibenik, Podravina e Imota. Como parte de mi estudio de la existencia de restos de tradición y culto jacobeos en esta zona del sudeste europeo, doy a conocer una vía jacobea croata y balcánica por los puertos de Istria y Dalmacia.
las relaciones entre los puertos croatas y la ruta marítima a Compostela tuvo un momento dorado, con intermediarios venecianos. Los barcos comerciales llevaban ricas mercancías, pasaje y peregrinos, manteniendo una conectividad atlántico-mediterránea secular, con Galicia como escala imprescindible en la ruta a Flandes y a Inglaterra. Esta vía jacobea marina se complementaba con las rutas interiores a los puertos istrios y dálmatas, y la presencia española, también secular, en Nápoles y en Ragusa. Trieste, Robín, Pola, Medulín, Rijeka conforman un itinerario o ruta costera jacobea-istria vinculada a la vía de peregrinación marítima veneciana a Santiago, unos puertos bajo el pendón véneto, a los que llegaban caminos de comercio y cultura del interior de Croacia y que dejaron viejos testimonios de peregrinación jacobea en Šibenik, Kanfanar, Bebenica, Barbán. El estudio de las rutas de comercio medievales, sus ferias, abadías, santuarios y restos jacobeos, capela fresca, nos ayudan a identificar las vías de peregrinación jacobea de Istria o Istra, en Croacia. Eso lo podéis ver en mis comunicados en Internet. Aquí no da tiempo a citar todo este bagaje. Confluyen a Pola las vías marinas y terrestres de dos grandes urbes históricas y puertos principales de la región, desde la hoy italiana Trieste y la croata Rijeka. Se basan en una calzada romana histórica, la Vía Flavia. Así hablamos de dos rutas jacobeas que siguen el recorrido de una vía antigua, cuya denominación es tan solo una propuesta de método por mi parte. De hecho, podemos hablar de un único camino jacobeo, que va a la Istria Pola y sigue a la zona Liburna. Continúa costeando sobre la base de la vía romana, apoyada en una ruta húmeda, marina. Llamo estas dos piezas del mismo camino istrio la vía friulana o friuliana desde Friule, Trieste, y la vía fluminense desde Fiume, Rijeka. Rijeka y Fiume es río, significa río. Del mismo modo apuntamos los enlaces costeros e interiores supranacionales de las dos marcas extremas de estas rutas en las ciudades de Trieste y Rijeka. La vía friuliana va desde el puerto italiano de Friule Trieste a Pola. A Trieste llega una ruta comercial de Venecia, Milán, Múnich y la de Ljubljana, Múnich, Viena. La vía friuliana parte de una antigua calzada latina. Fue la principal comunicación terrestre entre la península y el gran centro romanizador de esta parte del Adriático, Aquileia, tras el sometimiento de los istrios en el 178 a.C. La vía fluminense va de Fiume Rijeka a Pola. Sale a la famosa villa termal de Opatía, a Lugo Plas, a Pesén. De aquí a Pola y Medulín, a Rijeka llegan dos accesos por carretera históricamente relevantes, la ruta costera de Zadar, Split, Dubrovnik, con un importante enclave jacobeo dálmata, el obispado de Šibenik, o la interior de Zagreb y Budapest. Al norte de Zagreb, en la montañosa región de Zagore, hallamos otro hito jacobeo, Bebenica. Esta ruta seguirá activa en el medievo. Podemos marcar sus mojones, que a su vez son los marcos de nuestro camino jacobeo istrio, Fiume, Pola, Friule. Desde Trieste a Koper, Capodistria, Castelbue, pasando el río Mirna por Ponte Portón, hacia Vidinada, Visnán, Porek, Bersac, Sabandán, Sveti Lobrek, Lista Draga, Robisco Selo, Robín, Vale, Boñán y Pola. La ruta de Pola a Rijeka por la costa lleva a las inmediaciones del primer puerto importante de la península istria, desde época griega, Mesactium. Pasa por las actuales poblaciones de Loborica, Marcana, Barbán, Labín, Plomín, Saroe, Lobran, Opatía y Rijeka. Benedictinos, templarios, franciscanos, jesuitas fueron importantes apoyos para el culto jacobeo en Croacia y en el Adriático. Los benedictinos aportaban al peregrino su amplia red de hospicios, desde Croacia hasta Finisterre. Desde el siglo XI marcaron su influencia en el arte religioso y en los frescos istrios, fresca. La Catedral de Santiago en Opatía había sido una abadía benita. Tiene unas peculiares vidrieras de cristal oscuro. En el altar mayor deslumbra el icono oscuro de Santiago, en majestad, sobre una barca, con un largo báculo a modo de remo en su mano izquierda y bendiciendo con la palma derecha, clara referencia a la peregrinación marina. Hay una capela Sven Jacoba en Besmerica y sobre todo culto a Sven Jacoba en Kanfanar, en donde se celebran fiestas y ferias ganaderas, os bois de Santiago, ¿no? Blagdan Sven Jacoba. La Catedral de Santiago en Šibenik es sede del Obispado Šibenik, patrimonio mundial desde el 2000. Dubrovnik o Ragusa, república marina aliada, secular, comercial y militar de Aragón y de España, frontera costera con la hispana Nápoles y Sicilia, y sus puertos jacobeos de Bari o Tarento, es uno de los centros de irradiación del culto Santiago en la región. Conserva la iglesia de Santiago, en la playa,
Sveti Jacoba, que fue un monasterio franciscano. En 1222 se construyó la iglesia y el monasterio benedictino de Vinica, reformados en el siglo XVI. En Medulín se conserva un fresco gótico, fresca, con grafitis glagolíticos, que es uno de los iconos jacobeos croatas más significativos y se puede vincular a la misma tradición eslava de los fresca. Otra fresca de interés jacobeo es el San Antonio y Santiago de Barbán, del siglo XIV, con grafitis también glagolíticos. Además de la pintura hay leyendas locales sobre Santiago, al que atribuyen la cura contra los males de los pies. Es el principal activo de los peregrinos para alcanzar su meta. Según la tradición istria, los cansados peregrinos, incluso los cojos, curaban al ver las torres de Compostela. Ya no sentían los pies. Hay una iglesia de Sven Jacob en la cara marina, en la costa forense. En Robín se mantiene un monasterio franciscano e iglesia. Algunos de sus obispos patrocinaron las peregrinaciones. En el pujante comercio gótico hay culto a Santiago en la ciudad y la puerta norte de sus murallas, la entrada norte, está defendida por la torre de Santiago. En Medellín se celebra desde tiempo inmemorial la fiesta de Santiago, conocida en toda la región y renovada en el siglo pasado con el boom turístico. Mi primer acercamiento al estudio del culto jacobeo balcánico fue la visita al puerto istrio de Medellín, Medulino, Pola. Allí descubrí la capilla de la iglesia de la Virgen de la Salud, en donde se conserva un interesante fresco de peregrinación sobre el cual realicé un estudio presentado en el anterior Congreso Jacobeo de Madrid. La fresca o fresco de la pequeña capilla de la Virgen de la Salud de Medellín es la principal referencia iconográfica del viaje por mar de croatas de Istria a Santiago de Compostela en el medievo. Representa una nave de proa estilizada al modo de algunos barcos tradicionales istrios, el Leut, con el trazo perdido de la popa. Un peregrino istrio, de barba y cabello dorado, con rica veste verde, en relieve, una esclavina morada y chambergo jacobeo, va en la proa en actitud orante, ante la figura del apóstol, delante del navío, también dotado de esclavina encarnada y una vieira dorada. La imagen de Santiago delante de un barco servía para indicar que este era el nombre del mismo, bajo una advocación protectora, en este caso San Giacomo di Galicia. Un buen número de barcos venecianos en ruta a Barcelona y a Galicia en los siglos XIV-XV lleva el nombre de Santiago. También naves comerciales y militares ragusanas al servicio de España, como el galeón Santiago, que formó parte de la Invencible y se hundió en Ribadeu en 1597. Parte de la flota de 12 galeones croatas de Pedro de Ibella al servicio de España. Barcos de Ragusa, la Anunciada, el San Jerónimo, cuyos capitanes y marinos rindieron tributo al apóstol en las 4 armadas concentradas en Galicia para atacar Inglaterra con Felipe II. Giovanni di Polo, Paolo de Simovic, Petro de Ibella o Musiewicz, Stefano Dolisti de Ibella. Los marinos croatas estarán presentes aún en el vecindario de la costa gallega en el siglo XIX. 46 peregrinos llegan por mar desde la costa adriática y se hospedan en el Hospital Real de Santiago en el siglo XIX. Detrás de la figura del orante, en este icono se vislumbran otros 2 viajeros, el más próximo dotado de esclavina morada y gorro frigio. Todo el casco del navío y parte de la pared que lo rodea está lleno de pequeños grafitis, con cruces, naves, fechas, letras. Era usado por muchos peregrinos en su regreso de Galicia para estampar sus marcas. El grafito de Medellín data del siglo XIV, de intensas relaciones comerciales por mar entre el Adriático y España, y también de crecimiento de peregrinaciones marinas. En la capilla hay un San Francisco y una Santa Lucía. Medellín recibía a los romeros del interior como uno de los mejores refugios costeros de la costa croata. De aquí partían istrios, dálmatas y eslovenos hacia Venecia. Allí había barcos que los trasladaban a Barcelona, siguiendo por tierra hasta Galicia por el camino francés. Pero también podían tomar un curso directo a Galicia. Unas milenarias relaciones de comercio marino entre los puertos gallegos y el Adriático que ya tengo bien documentado en otras obras. Por esta ruta, desde la costa croata, llegó el apóstol del Reino de Galicia y de Ourense, San Martiño. Un intercambio de mercancías, de ideas, de innovaciones, barcos de comercio con pasaje y peregrinos. Gracias. Gracias, Rafael, muy interesante.
Continuamos con la siguiente comunicación, Caminos a Santiago versus Caminos de Santiago, el trabajo de la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago en la creación de nuevas rutas, a cargo de Adriana Fernández Pérez, de la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago. Me dicen de los traductores, Rafa fue muy rápido, entonces vamos a decirle, Adriana, no muy deprisa para los traductores, ¿vale? O despacito. Gracias. El trabajo de los traductores es estresante de carajo. Venga. Trataremos de hacérsela fácil. Bueno, buenas tardes para todos. Boas tardes. Gracias por la oportunidad de estar hoy aquí, que digo yo en galego porque, bueno, eu son filla de galegos, entón, para mí es especialmente importante estar hoy aquí. Bueno, en el congreso anterior presentábamos a la Asociación Uruguaya de Amigos del Camino de Santiago, que en aquella oportunidad tenía solo 1 año de fundada, y les comentábamos acerca de una primera ruta creada por la entidad llamada 25 kilómetros por Montevideo, que estaba diagramada y que aún no había sido presentada. En la actualidad, 1 año y medio después, podemos decir que la ruta ha sido presentada, ha sido inscripta con derecho de autor en la Biblioteca Nacional y ya está incorporada como una actividad que haremos en los meses de marzo de cada año. Allí está la declaración de derecho de autor de la Biblioteca Nacional, de donde la ruta fue creada por mí, pero yo he decidido ceder los derechos a la asociación. El lanzamiento de la ruta contó con la declaración de interés del Ministerio de Turismo de la República Oriental del Uruguay y la asistencia al acto inaugural de la señora Cónsul General de España en Montevideo, María Victoria Escola Pliego. Al tomar conocimiento de que en la ciudad de Montevideo hay otro mojón del Camino de Santiago, que está ubicado en la Compañía Uruguaya de Transporte Colectivo Sociedad Anónima, CUCSA, es que de la ruta original, hemos creado una variante que se desvía desde la parroquia San Pedro, parroquia en la que se encuentra una imagen de Santiago Peregrino, para luego compartir el tramo final hasta el mojón que está ubicado en Plaza Galicia. Es de destacar que la empresa, allí tenemos la imagen, fue fundada por un emigrante gallego, don José Añón, y la mayoría de sus empleados son descendientes de migrantes de esta comunidad autónoma, siendo la empresa de transporte colectivo más importante de Uruguay. Según lo acordado con ellos, la ruta se hará en el mes de mayo de cada año, que es su mes aniversario, como forma de homenaje a su fundador y a todos los gallegos emigrantes que ayudaron a construir nuevos caminos más allá de sus países de origen. Otra cuestión importante a resaltar es que un tramo de la ruta fue presentada ante la Comisión de Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, para que fuera parte de las actividades que en el mes de octubre de cada año se llevan a cabo en el país, en Uruguay, para celebrar el mismo. La propuesta, titulada Montevideo en Camino, fue calificada por la citada comisión como una propuesta innovadora y que se llevó adelante como una actividad distinta dentro de la amplia oferta de visitas, conferencias, exposiciones que tienen lugar por esos días. La comisión elabora una guía del patrimonio que se distribuye en todo el país, tanto vía web como en vía papel. Y la propuesta fue publicada en lo que están viendo en la diapositiva, en la página 24 de la citada guía correspondiente al año 2022. En los 2 días en los que tuvo lugar la actividad antes de iniciar el recorrido, nos presentábamos comentándole brevemente a las personas quiénes éramos, cuál era el cometido de la institución,
siendo esta una forma de difundir el camino, ya que algunas sabían de la existencia y otras no. Además de los recorridos, el día domingo, como mencionábamos, hicimos, luego de la participación en misa, una presentación en la parroquia San Pedro. Nosotros en Uruguay, haciendo un paréntesis a la ponencia, lamentablemente no tenemos ninguna advocación a Santiago peregrino, a Santiago el Mayor. Pero sí en esta parroquia tenemos esa imagen que fue llevada por familias emigrantes del barrio. Y lo que están viendo son los programas que se hacían en su momento para promocionar justamente la fiesta a Santiago. Es decir, en Uruguay existió una cofradía del apóstol Santiago que funcionó entre los años 1961 y 1976. Y bueno, lamentablemente luego dejó de existir. En esos 2 días del patrimonio participaron arriba de unas 70 personas y esto fue valorado como muy positivo. Por eso también a futuro la propuesta va a seguirse haciendo. La segunda ruta que creamos se llama 15 kilómetros por Colonia del Sacramento, que es un recorrido que, igual que el anterior, está inscrito en la Biblioteca Nacional y bueno, y transcurre por lo que es el barrio del Real de San Carlos, donde en su momento hubo, o sea, va desde el barrio histórico de Colonia hasta la Plaza de Toros del Real de San Carlos, que fue curioso porque se inauguró, pero después se prohibieron las corridas de toros, entonces la plaza quedó sin ser usada y ahora fue reformada. En el departamento de Colonia es su barrio histórico, al igual que el Camino de Santiago, es patrimonio de la humanidad, ha sido declarado patrimonio de la humanidad por la UNESCO. La ruta también fue presentada en el 5 de noviembre, en este caso fue declarada de interés por el Ministerio de Turismo de Uruguay, la División Turismo de la Intendencia le decimos nosotros a los ayuntamientos, consejos o como le quieran llamar, municipal de Colonia, y se publicó desde en un canal de televisión local hasta eso que están viendo allí, que es parte de la gacetilla de prensa que tiene el consulado uruguayo, que es para Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde el cónsul Ramiro Rodríguez Baucero lo consideró también que era importante que nuestros compatriotas que están viviendo aquí en España conocieran esto. Y en este caso lo haremos en noviembre. Próximo paso, crear una ruta que una los 2 extremos, Colonia con Montevideo. La idea original no es nuestra, es de Alberto Cacharrón, quien estará mañana. En su momento la idea se tituló Camino Blanco y bueno, y nosotros trabajamos en el tramo que corresponde a Uruguay. Empezamos, logramos hacer 3 etapas caminando, sabemos que se puede. Es difícil, nos faltan servicios, pero bueno, es por donde se puede empezar. Se ha logrado hacer 78 kilómetros de este Camino Blanco y bueno, y complementan a la parte que viene de Argentina y que arranca desde Ushuaia. Y luego haciendo el cruce en barco, ¿no? Desde Buenos Aires, que son 45 minutos, y Colonia. También se está trabajando en una ruta por la Costa de Oro y pretendemos llegar a Brasil. Bueno, lo más importante es, llegado a este punto de nuestra exposición, la pregunta que surge es la que le da título a esta ponencia. Ahí es cuando hicimos el camino de Colonia, empezamos a unir Colonia con Montevideo. Y bueno, llegado a este punto de la exposición, la pregunta que surge es la que le da título a la ponencia. El crear nuevas rutas en países alejados geográficamente e impedidos físicamente de tener un nexo terrestre con los caminos de Santiago, ¿compiten de alguna forma con estos? Por otra parte, ¿es inevitable trabajar en esta línea de acción para difundir el camino, más allá de que la realidad supera cualquier especulación que se pueda hacer al respecto? La respuesta en ambos casos es clara y contundente: no. Crear rutas que en nuestro caso vinculan historia, cultura, religión, buscando mantener viva la ilusión y el espíritu de peregrinación, es una forma de que el fenómeno Camino de Santiago se vuelva una realidad tangible,
que baja a la tierra el fenómeno de la ilusión por hacerlo en la medida que construye puentes desde nuestros países de origen hasta los países de Europa por los que parten los propios caminos. Construir nuevas rutas es crear nuevas oportunidades de dar a conocer los caminos de Santiago desde otro lugar. El único fin que tienen los caminos a Santiago es ser eso, caminos que permiten acercarnos a lo que finalmente la mayoría de nosotros haremos, que es peregrinar por los propios caminos históricos. Es el alfa y el omega de la experiencia de cada peregrino que se enriquece, que se renueva, que se vuelve un agente dinamizador al transmitir su propia experiencia en contacto con otros. Los caminos a Santiago son solo eso, y quien no lo reconozca se verá finalmente superado por la realidad. En un mundo dinámico y cambiante que nos exige con premura cambios, vincular estos países de origen con el Camino de Santiago es sumar peregrinos. Quien suma no divide y quien suma no compite. Y espero que me des medio segundo más. Quiero leerles algo que no estaba en la ponencia original, porque esta publicación llegó a mí hace unos días. Se llama Rutas Culturales. Es una publicación que ha hecho el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay sobre la inmigración gallega y asturiana en Uruguay. Y solamente les voy a leer un párrafo por si alguien todavía no sabe lo que es la presencia gallega en Uruguay. Corre sangre gallega por las venas de Uruguay y se evidencia en alguna de las más relevantes expresiones de la cultura, como los poemas de Juana de América, las letras de Alfredo Zitarrosa, las partituras de Héctor Tosar, en la agudeza reflexiva de José Enrique Rodó, en la imponente sencillez arquitectónica de Eladio Dieste, en las esferas del poder político, con presidentes como fueron Gabriel Pereira, Francisco Vidal y Claudio Williman, en la reforma educativa de José Pedro Varela, en las hazañas futbolísticas del Maracaná del 50 con Obdulio Varela, en la poesía gauchesca de José María Alonso y Trelles, conocido como el Viejo Pancho, en la letra del himno nacional con Francisco Acuña de Figueroa, por citar algunos ejemplos. Se trata, pues, de un patrimonio cultural constitutivo de la identidad uruguaya, pero a la vez una representación evidente de la cultura gallega de ultramar que es necesario preservar y difundir. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a Adriana. Continuamos, penúltima comunicación a cargo, titulada Proyecto de mejora, señalización y difusión del Camino del Reino de Aragón en la provincia de Huesca, a cargo de Ricardo Oliván Bellosta. Se nos transformó Ricardo. Mi compañero, que fue el último. ¿Cómo es tu nombre, para decirlo? Que, por supuesto, Conchita Puyalto Concepción. Conchita Puyalto. Exacto. Venga, y Conchita representa a la Asociación Oscense de Amigos del Camino de Santiago. Sí, la mandó Ricardo. Por eso aparece, porque desde mi ordenador no era posible. A nombre de Ricardo y asociación. Ahí está, ¿no? Muy bien, perfecto. Sí que una pregunta para pasar con todo, ¿no? Puedes pasar aquí con el cursor, o si no, con el paso. No, con el cursor ¿no? Vale, mucho mejor. Bueno, pues después de aclarada la identidad, deciros, primero, por supuesto, agradecer enormemente poder aprovechar esta oportunidad con los más grandes del camino en Orense, porque es una oportunidad que, que nos ha llenado de satisfacción, porque coincide con un momento muy especial también en nuestra asociación. Añadir que creo que no es casualidad que mi primer camino empezara en Orense. Al llegar aquí recordé que fue, pero luego he caído que era mi primer camino. O sea que estoy doblemente emocionada y, por supuesto, es una satisfacción para los compañeros que me acompañan representar a nuestra asociación y tener la oportunidad, como os he dicho, de presentar el camino que hemos renombrado Reino de Aragón,
¿Por qué? Siendo un camino que estaba en la historia identificado como el camino catalano-aragonés. Pero, como resulta que el mayor esplendor de este camino fue en la etapa del Reino de Aragón, hemos querido renombrarlo en honor del mismo. La Asociación Ostense de Amigos del Camino de Santiago se crea en 1999. Bueno, deciros que voy a intentar ser muy breve y que sin un momento, porque sé de vuestra exquisitez en las presentaciones. Y, de hecho, voy a resumir cosas. La asociación se crea en 1999. Un grupo de entusiastas del camino decidió compartirlo con la ciudad de Huesca. Creció y creció, pero en los últimos años ha sido ya algo totalmente inesperado. Somos 500 socios, realizamos actividades de todo tipo, de solidaridad, de transmisión del espíritu. En la pandemia hicimos bastante ONG, en fin, queremos transmitir a la sociedad nuestros valores. Y cuidamos el albergue, tenemos aquí una hospitalera que además es la vicepresidenta y además hacemos una peregrinación anual a Santiago. Creo que este año será la 12ª y vamos a hacer el Camino Inglés, que hemos aprovechado esta estancia para revisarlo. Huesca cuenta con los caminos que podéis ver en el mapa, importantes, son el camino francés, con 80 y algo kilómetros, el rotense, que está más al norte, el camino Arán-Pirineos, que se inauguró hace 2 años y que consensuó los franceses con Cataluña, el Consell francés, Cataluña y Aragón, y que tiene una gran importancia en todos los aspectos. El camino del Ebro, que entra por el sur, y el que nosotros ahora mismo estamos intentando difundir, perdonadme, estoy un poco nerviosa, que es el camino del Reino de Aragón. Recuperando nuestra historia, y esto lo voy a resumir porque estos 3 puntos, que os voy a enseñar alguna foto, un momentito, a ver, ¿no funciona para enseñar estas fotos? Es que veo que el ratón, estas fotos son imágenes que, ya sabéis, una imagen vale más que 1000 palabras, si no, no pasa nada tampoco, porque luego hemos hecho un vídeo muy cortito, perfecto. Bueno, pues esto que... no, pues nos hemos pasado uno, este. Ahora vamos ahí, foto. ¿No? ¿No la coge? Bueno, pues bueno. Bueno, vamos a la que puedo enseñar, vamos a ver. Vamos al anterior. Privilegio del rey Jaime. Fue el privilegio que el rey Jaime I desarrolló como privilegio a los peregrinos, y os contaré las espéculas, que como tampoco pues no voy a poder enseñaros la foto, pero bueno, desisto de esto ya. Os cuento la historia muy rápida y, a ver, las huellas jacobeas, bueno, deciros para empezar que lo más importante de nuestro camino precisamente es la historia. Por eso nos hemos fundado mucho en todas las huellas para poder en todo momento demostrar que no es algo que nosotros queramos creernos hoy, sino que es una historia que está muy, muy clara. Las huellas jacobeas en el Camino de Santiago las encontramos en la ciudad de Huesca como consecuencia de la gran avalancha de peregrinos que propició 24 hospitales que están desarrollados. El más importante fue el ubicado en el monasterio de Santa María. Este monasterio, que surgió en 1203 con el apoyo de la reina Sancha, fue promovido porque una gran oleada de devoción mariana, auspiciada por las órdenes religiosas del momento, inundaba Europa, con un amor y devoción a la Virgen sin precedentes, porque en la espiritualidad religiosa medieval, María es un punto de referencia. A principios del siglo XIII, el santuario mariano de Santa María de Salas ya era famoso en toda la península ibérica y en las gentes de Galia. Esta popularidad súbita a los ojos de hoy, debida sin duda a una serie de hechos milagrosos acaecidos por intercesión de esta Virgen en toda la península y contados en las cortes de la vieja Europa por trovadores y peregrinos, es la causa de que multitud de peregrinos en su paso hacia Compostela hacen del Alto Aragón un nudo muy importante de caminos, recibiendo la Virgen de Salas, la petición de ayuda en el largo camino y los milagros que cada uno esperaba merecer. Fue en 1106 cuando el obispo Esteban crea la Casa de las Limosnas, estando al frente Galindo de Perola, cuyos restos
permanecen en el monasterio de Salas. El privilegio de Jaime I, que es el que os he enseñado. En el año 1222 al 51, cuando el rey Jaime I de Aragón, Mallorca y Valencia, otorgó el privilegio de Salas, estando bajo su protección especial todos los hombres y mujeres que llegaran al monasterio de Salas. Hasta que regresen no podrán ser molestados por cualquier deuda o delito en sus dominios, salvo que cometan algún crimen o temas similares. Tras esta disposición se entregaba a cada peregrino este privilegio y además un sello de plomo o espécula como acreditación y testimonio de la protección y salvaguarda. Salas aparece, reduzco un poquito, aparece en 2 obras promovidas por el rey de Castilla y León, Alfonso X el Sabio. La General Estorial incluye a Salas entre los principales centros de peregrinación. Van los hombres en sus romerías, los que... Perdón. Por favor. Esperad un minutito. No, ya lo tengo. No lo tengo. Pero bueno, como lo sé, pues os lo voy a decir. Espera un momentito, que igual me extraña. Ay, por favor. Que es muy bonita esta frase y no la quiero cambiar. Bueno. Van sus hombres en sus romerías a Jerusalén, Es que fastidio. Qué fastidio. Perdonad, porque es que hay 4 puntos. Uy, bueno. Bueno, no, pero estaba Rocamadour, efectivamente, que es que... Bueno, ya lo siento y lo siento de verdad, disculpadme. Os lo diré mañana, porque... A ver, bueno, ya dicho todo esto, solo me queda deciros... Sí. Las 9 etapas de nuestro camino son 188 kilómetros. El proyecto que también queremos presentaros la historia y por compartir con todos vosotros este proyecto, que para nosotros ha sido innovador, pero que creemos que es muy importante compartirlo por si os puede ayudar. Un proyecto de mejora, señalización y difusión. La situación anterior era señales que las teníamos en foto, pero no, con una pintura amarilla en dirección A. El objetivo del proyecto era difundirlo, situarlo en el lugar que le corresponde, y para ello se creó una fórmula de colaboración que fue entre la Diputación Provincial de Huesca y nosotros, porque fue una memoria que presentamos y nos fue aprobada. Posteriormente, tras la aprobación de ese proyecto, de esa dotación, apareció la Federación, se incluyó la Federación Aragonesa de Montaña, porque era la que iba a supervisar la realización del camino. Las funciones de la asociación eran la promoción, la supervisión, la autorización de administraciones locales y el mantenimiento. Este recorrido fue una inversión de 92.000 euros en la primera parte, que está terminada, y en la segunda, que llegará hasta Santa Cilia para unirse con el camino francés, 120.000 euros. Ahí se acondicionaban senderos, se señalizaban, y ya ahora nos queda el trabajo de difusión. Siento de verdad no poderos enseñar las fotos. Ahora sí que os ponemos un pequeño vídeo, muy cortitos, 2 minutos. ¿Será aquí? Sí, es aquí. No está aquí. No está tampoco el vídeo. A ver. No está. No está. Tenemos el pen, os lo pasamos mañana, pero nos lo vais a... Es un vídeo que queremos que veáis. Bueno, soñando con los ojos abiertos, que es lo que estamos haciendo, que Huesca recupere la importancia que tuvo en la historia del Camino de Santiago, convertir el Camino del Reino de Aragón en un trazado reconocido por el Consejo Jacobeo, ayudar desde nuestra modestia a dinamizar cultural y turística y económicamente los territorios por donde discurre. Muchas gracias. La magia del Camino de Santiago os espera en Huesca. Gracias Conchita. Continuamos ya, estamos llegando ya a la meta. Vamos con la sexta comunicación y última de esta tarde.
que se titula la Fundación Jacobea, Memoria del Asociacionismo Jacobeo. La presenta Rosa Vázquez Santos y representa a Fundación Jacobea. Muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar, a José Antonio Quintas como presidente del Congreso y en particular a Jorge Martínez Cava y a Juan Guerrero. Y muchas gracias a Manolo, compañero y amigo, por aguantar todos estos desastres, ¿no?, con el tiempo, que yo sé lo que es coordinar una mesa y es muy complicado. A mí no me importa reducir el texto, pero no quiero reducir las imágenes, porque en las imágenes se va a ver a bastante gente que está aquí presente o que tiene que ver con vosotros, porque en realidad lo que hacemos en la Fundación Jacobea es poner en valor vuestro trabajo. Yo leo, si ves que es necesario, reduzco el texto. La Fundación Jacobea inició su andadura en 2018 con el objetivo de poner su trabajo al servicio de la promoción y defensa de las peregrinaciones a Compostela, de su patrimonio histórico y artístico, material e inmaterial, sus valores y su filosofía. Y todo ello entendiendo al Camino de Santiago desde el conocimiento de su historia y raíces cristianas, pero también como uno de los fenómenos multiculturales más importantes de la contemporaneidad. A la hora de decidir la temática de nuestros proyectos, existió un acuerdo unánime entre sus responsables. Queríamos ligarnos a la realidad del siglo XXI con una vocación internacional e interdisciplinar y poniendo a los peregrinos en el centro de nuestra actividad, como destinatarios y como protagonistas. Nació así la Memoria de los Peregrinos, un proyecto centrado en la recopilación de experiencias actuales de peregrinación, vivencias de los peregrinos del siglo XXI, proyecto con el que queremos poner en valor el aspecto más subjetivo, acercándonos a los peregrinos uno por uno. Antes de tener una página web y redes sociales, un espacio siquiera virtual para almacenar la información, en la Fundación ya estábamos realizando entrevistas a peregrinos, casi todas presenciales y realizadas en la ciudad de Compostela, al final de la peregrinación. Más tarde, sobre todo durante el terrible tiempo de la pandemia, hemos comenzado a realizar también algunas entrevistas en la red, a través de Messenger, Skype, y aceptado otras que llegaban por correo. En relación a este proyecto, estamos creando un archivo que en gran parte, casi totalmente, esperamos compartir en la web y redes sociales, y que ha dado lugar ya a un libro. Lo que veis es la portada del primer libro que nosotros editamos. También a un audiovisual y a una exposición bajo ese título genérico de la Memoria de los Peregrinos. Estas imágenes que veis, que son sacadas de nuestra web, son cortes de ese vídeo, son entrevistas individuales a algunas de las personas que participan en el documental, ¿no? También estos son vídeos de peregrinos tomados de ese documental o estas. En paralelo a la Memoria de los Peregrinos, muy pronto comenzamos a recopilar testimonios y experiencias de otros protagonistas imprescindibles de la actual revitalización de las peregrinaciones, creando un espacio en el que recogemos entrevistas y testimonios con hospitaleros y voluntarios que mantienen y transmiten el ejercicio de la hospitalidad tradicional, especialistas y estudiosos del camino que documentan y contribuyen a conservar las peregrinaciones ligadas a su especificidad histórica,
con miembros y responsables de las asociaciones jacobeas. Con todos ellos mantuvimos un importante diálogo durante el tiempo de la pandemia, tiempo en el que la Fundación se mantuvo muy activa, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Aquí veis que hay, por ejemplo, un corte tomado de algo que difundió la Federación Española, otro tomado de algo que difundió el Xacobeo, en una época de la que queda poca memoria, pero gracias a que nosotros pudimos mantenernos en activo, tenemos una memoria muy interesante del año 2020, ¿no? Y hemos publicado un libro. Es un libro, bueno, el año 2020 en el camino, en el que recogemos en tiempo casi real. Mirad, estos dos recortes, yo no me fijé mucho en si la imagen sería grande, pero aquí comento, son 2 meses en los que explico. Se concedieron 3 compostelas este mes, ¿no? Y esto fue hace nada. Esta es la portada de nuestro libro. Recogemos en tiempo real reflexiones y testimonios de peregrinos, hospitaleros y especialistas en el camino a lo largo de los meses del confinamiento y los primeros de aperturas parciales, cierres continuados. Es un libro que recoge un momento histórico, ¿no? Y que también creemos es una importante reflexión sobre en qué momento está el camino, y todavía hoy, releyéndolo, nos permite ver también, porque la gente a la que invitamos a participar reflexionó mucho sobre lo que se podía pensar en ese tiempo de tranquilidad sobre el futuro del camino, ¿no? Y los problemas que lo acechan. Bueno, no consigo, se hacen pequeñitas, no sé por qué. De este modo, podemos decir que la Fundación Jacobea se ocupa del lado humano del camino y lo hace desde 2 abordajes. Por un lado, recopilando testimonios de peregrinos anónimos. Bueno, estos 2 testimonios de Endica y de no recuerdo cómo se llama, Lorenzo Medín, fueron 2 de las primeras peregrinaciones después del confinamiento, ¿no? Y nos explicaban cómo eran los albergues en ese momento, etc. Entonces, digamos que lo que estamos haciendo es, recoger por un lado esos testimonios anónimos y por otros, todos conocéis a Maxi, ¿no? Que lo veis aquí de la Asociación de Estella. A través de testimonios también con nombres y apellidos, testimonios de los protagonistas de la actual peregrinación a Compostela, de un fenómeno contemporáneo, pero que cuenta ya con las suficientes décadas y logros como para que su historia, la historia del actual renacimiento de las peregrinaciones a Santiago, comience a ser recogida y escrita. Vamos allá. ¿No? Aquí tenemos, son de entrevistas a peregrinos, estas imágenes. Entonces, en la Fundación Jacobea nos interesamos por las causas y motivos que llevan a los peregrinos al camino y por lo que allí encuentran, lo que el camino les provoca, su capacidad transformadora y los deseos a los que da lugar. Nos ocupamos de las decisiones personales de comprometerse con el camino. Nos ocupamos de las ideas que surgen en quienes lo aman sobre cómo cuidarlo o hacerlo perdurar. Recogemos reflexiones de peregrinos, hospitaleros o especialistas sobre el presente y el futuro del camino, sobre lo que se aprende en él, de la posibilidad del intercambio con los otros, a pesar de la diversidad de lenguas, culturas y religiones. Nos interesa lo que las asociaciones jacobeas y los voluntarios tienen que decir sobre cómo aplicar y preservar los valores de hospitalidad y solidaridad que han aprendido y practicado en el camino. Nos acercamos a las experiencias de retorno a la naturaleza que provoca el camino y a la posibilidad de retornar a una vida más cercana a los 5 sentidos y a un tiempo, gracias, perdón si se oía mal, y a un tiempo más natural, medido por pasos. En resumen, la Fundación recoge y difunde la historia y la cultura que rodea la peregrinación a Santiago, la presencia de sus huellas. Ok, me queda un minuto, entonces me salto esto y
quería comentar que si hasta ahora apenas he aludido a las asociaciones jacobeas, lo hice precisamente para reservarles un lugar privilegiado en mi intervención, que será de 1 minuto, pero bueno. El asociacionismo jacobeo, las cofradías, sociedades y asociaciones de amigos del Camino de Santiago han sido protagonistas de la fundación desde el comienzo, y como éramos conscientes de que esa presencia era no obstante insuficiente, hemos creado un proyecto específico sobre asociacionismo jacobeo. Entonces, gracias a la ayuda y colaboración inestimable de las asociaciones, a los amigos de la Fundación que una y otra vez nos demuestran que están ahí, al apoyo del Grupo Carrís. ¿Apague? ¿Me cortaron? No. Al apoyo del Grupo Carrís y de la Xunta de Galicia, hemos podido crear este proyecto, un proyecto extremadamente necesario que encaja como un guante con nuestros objetivos y también con nuestra vocación de traducir todo al inglés, de manera que todo aparece al menos en una versión en castellano y en inglés, todo lo que nosotros hacemos subtitulado, doblado o traducido. Nuestra intención es la de crear un archivo que recoja la historia y el trabajo de las asociaciones. Un archivo que pueda ser consultado y utilizado por estudiosos y peregrinos. Dicho archivo estará formado por entrevistas, la mayor parte de ellas en formato audiovisual, con las 2 versiones lingüísticas a las que me he referido. Nuestros entrevistados son presidentes actuales o expresidentes, socios o miembros, fundadores o simplemente personas cuyo trabajo ha sido determinante para la vida de su asociación. Me interesa mucho presentarlo aquí porque todos vosotros estáis invitados a participar en este proyecto y me parece una noticia muy buena que se convoque finalmente el Foro Mundial de Asociaciones en octubre en Compostela, porque allí estaremos y esperamos poder entrevistar a muchos de vosotros. Si alguno de vosotros quiere participar en la memoria de la peregrinación actual a través de su testimonio o experiencia, puede ponerse en contacto con nosotros. Si es posible, queremos encontraros de forma presencial. Para finalizar, recuerdo con frecuencia una entrevista, lo digo porque hemos titulado todo lo que hacemos memoria, memoria de los peregrinos, memoria del asociacionismo jacobeo, una persona que me gustaba mucho, que era Umberto Eco, poco antes de su muerte, en una entrevista, el célebre italiano afirmaba: nosotros somos la memoria. Pues bien, nuestros proyectos, la memoria de los peregrinos y la memoria del asociacionismo jacobeo, sois vosotros, somos nosotros, ¿no? Somos el camino que entre todos hemos hecho existir. Entonces, por favor, no dudéis estos días en poneros en contacto conmigo y, desde luego, espero veros en octubre en Compostela. Me encantaría poner unas imágenes finales del documental, pero no creo que Manolo me deje. No, lo habíamos descargado. Gracias.